hacer empresa no es fácil. Yo siempre digo, hay momentos donde a uno le va súper bien, pero hay momentos donde a uno le va súper mal, ¿cierto? O inviertes dinero en ciertos proyectos y fracasan. Yo creo que ser empresario requiere que tú comiences como a tener un callito para el fracaso. ¿Quién te enseñó a ser fuerte? Detrás de los títulos o desafíos que tiene cada persona hay una historia de sacrificios, de sueños alcanzados y otros que no se lograron, así como de muchos momentos difíciles. Esto es Diario de un líder, la parte humana detrás de cada historia. Hola, buenas noches, bienvenidos a este primer episodio de Diario de un líder. En este momento quiero darles la bienvenida y agradecerles por unirse a través de nuestros canales de YouTube y RSC Radio, en donde se escuchan cosas buenas. Hoy le damos el inicio a una nueva historia y con ellas a muchas voces. Y quiero empezar por presentarles a una persona que para mí ha sido inspiración en muchos momentos de la vida. En un momento en el que iba en un viaje, en un avión, estaba leyendo un libro que se llamaba Liderazgo Imperfecto. Y recuerdo tanto ese pedacito de mi vida o ese pedacito de mi historia en donde una de las preguntas que hacía el autor era que cuántas personas habían sido lideradas por mí o que yo había sido liderada. Y en ese momento se vino a mi mente el nombre de tres personas que creo ayudaron a mentorear, a inspirar muchos momentos de mi vida. Y con eso quiero decirles que hoy está sentada con nosotros una de las personas que más me ha inspirado y que más me ha motivado. Y quiero darte la bienvenida, Sandra, y principalmente agradecerte por abrir las puertas de tu casa y permitir que muchos de nosotros podamos hacer audible esas historias de vida que queremos que dejen huella. Les presento a Sandra Rosso, CEO de Acones International y madre de dos hermosas mujeres y de muchos líderes que han pasado por sus enseñanzas y por sus huellas. Sandrita, bienvenida a este programa. Jenny, querida, muchísimas gracias por esa introducción tan hermosa. Me conmoviste, pues yo dije, ya voy a empezar a llorar. Muchísimas gracias. Sandrita, quiero comenzar haciéndote algunas preguntas que para mí siempre han sido como una incógnita. Claramente yo pasé por la escuela y obtuve muchas enseñanzas, pero siempre me quedé con ganas de saber más y por eso es que hoy eres nuestra primera invitada. Y quiero empezar tal vez trayendo un poquito de nuestra historia o recordando un poquito de nuestra historia, Sandrita, y quisiera que compartieras con nosotros cómo es esa parte de Sandra en su versión más joven. ¿Qué sueños tenías y cómo crees que se difieren o que se diferían de ese momento a lo que eres hoy? Muy buena pregunta. Yo creo que esa pregunta nunca me la habían hecho a mí. Y te comparto que yo creo que hasta posiblemente mis hijas ni siquiera sepan que yo soñaba con ser diseñadora gráfica industrial. Por eso estudié diseño gráfico e industrial, pero yo me veía en Nueva York. ¿Cierto? Me imaginaba así, siendo la directora creativa o la directora general de una agencia de publicidad muy importante allá en Nueva York. Y la vida definitivamente te lleva como por otros caminos, por otras decisiones. Y yo pienso, casualmente, ¿sabes qué? Tan particular esa pregunta porque hace poco como que yo pensaba que hubiera sido en mi vida si yo hubiera logrado ese sueño. Y la verdad es que amo muchísimo más esta versión de ahora. ¿Cierto? Esta versión que está conectada con el propósito, estoy haciendo las cosas que a mí me gustan y me apasionan y me siento absolutamente feliz con lo que hago. Entonces, me gusta mucho más esta versión. Y yo creo que los caminos de la vida no son fortuitos. A veces creo que tal vez es porque uno de alguna forma se lo pidió al cosmos. Tal vez en esos sueños interiores una cosa es lo que uno cree, que es lo que uno quisiera, pero otra cosa el interior del corazón es la que uno pide y la vida lo va llevando uno como por ese recorrido. Sandrita, ¿y tú crees, bueno, ahora cuando tú nos contabas, yo conozco un poquito, un pedacito de tu historia, y tú crees que difieren de lo que eres hoy o están adheridos? Esas fibras se conectaron. Sabes que tal vez, muy buena pregunta, yo creo que esas fibras se conectaron.
¿cierto? Porque de alguna forma en lo que viene a ser el mundo de la publicidad y del marketing, lo que buscas es de alguna forma como que embellecer ese producto o ese servicio que se ofrece, pero estar muy dispuestos como a la comunidad. Y yo creo que obviamente lo que yo hago, que de alguna forma lo veo como más profundo, es siempre estar desde esa actitud de servicio hacia otros, pero sobre todo, digamos, muy especialmente como hacia los líderes de las organizaciones, que son los que nos generan tantos aprendizajes en nuestro camino y en nuestro recorrido al interior de las empresas cuando estamos trabajando. Entonces creo que de alguna forma es una labor, llamémosla así, como mucho más loable, por decirlo de alguna manera, el poder contribuir a mejorar la calidad de vida de muchos líderes y asimismo de muchas organizaciones y de sus equipos, es decir, de las personas. Sandrita, yo te complemento y creo que sí, que totalmente están adheridas esas fibras porque ahora aportas en el diseño humano. Realmente creo que muchos nos sentimos eh, bendecidos al haber pasado por muchas de tus enseñanzas. Y con eso me genera otra duda y es preguntarte, Sandrita, ¿cómo fueron esos primeros pasos como profesional antes de convertirte en CEO y fundadora además? ¿Cómo fueron esos primeros pasos o esas primeras escalas que tuviste que iniciar? Qué linda pregunta. Sabes que yo me he considerado como muy afortunada. Porque imagínate que hace ya, pues, es que el tiempo pasa y es donde nos damos cuenta que estamos viejitos. Hace 35 años, la gente como que se soñaba un trabajo y un puesto estable, ¿cierto? Quedarse ahí toda la vida, 10, 20 años o el resto de la vida para tener seguridad laboral. Pero a mí me pasó que yo trabajaba en una organización y normalmente al año cambiaba de trabajo porque me robaban de otra empresa, me ofrecían trabajo en otra empresa. Entonces yo recuerdo que una vez, precisamente en una compañía que me estaban ofreciendo un trabajo, la psicóloga me dijo, óigame, pero usted es como inestable emocionalmente, ¿cómo así que ya ha cambiado 5 trabajos en 5 años? Y yo le decía, pero ¿por qué si me están ofreciendo algo mejor? Pues no, no entiendo por qué inestable. Y es algo muy particular porque he estado como en diferentes tipos de sectores. Y dentro de esto fue algo muy enriquecedor porque ya después estuve en la banca y posteriormente estuve en el Fondo de Garantías. Fui vicepresidente del Fondo de Garantías en Antioquia. Y yo ahí fue donde me di cuenta y yo decía, la vida es tan hermosa, ¿cómo es posible que genere diferentes aprendizajes en diferentes sectores para ya después llegar como a una posición tan importante donde como que tenías que tener todo ese conocimiento incorporado de diferentes áreas, no solamente para gestionar en la empresa, sino también para ayudarle y contribuirle a los líderes? Porque el fondo lo que hacía era garantizar operaciones para micro, pequeñas y medianas empresas, ¿cierto? Para mi pymes. Entonces, claro, como con ese conocimiento incorporado, pude como aplicarlo de una forma como más visible al servicio no solamente, digamos, como de la organización, sino del mismo empresariado colombiano y en este caso principalmente antioqueño y chocuano. Entonces yo creo que fue un regalo absolutamente, digamos, como hermoso. Y ahí fue donde yo recuerdo mucho que le decía a mi jefe, le decía, ¿sabes qué? A los empresarios no, muchas veces no solamente quieren, pues necesitan como una garantía y el crédito bancario que le están pidiendo, digamos, a la entidad financiera y la garantía del fondo. Ellos necesitan es desarrollar habilidades directivas. Entonces, recuerdo que una vez le dije yo a él, ¿sabes qué? Yo quiero montar una empresa de eso para desarrollar las habilidades directivas que a ellos les faltan, porque imagínate, si así están generando riqueza, ¿cómo será ellos desarrollando habilidades del ser y del saber hacer, que las llamamos habilidades blandas, para que ellos se desempeñen muchísimo mejor? Y ahí fue donde nació iConnex International, que fue también una experiencia como muy bonita, porque no fue solamente, digamos, crear iConnex, sino que también creé a la Corporación Conciencia Global y a Coaches Sin Fronteras, porque yo buscaba retribuirle al mundo en cierto sentido lo que me iba a dar a través, digamos, como de tener una empresa. Entonces ahí fue un poco, digamos, como el recorrido, que no ha sido un recorrido fácil para nada. Totalmente, Sandrita. Me quedé
muy impactada con todo lo que tú nos cuentas y me quedé pensando en un pedacito en particular y es como muchas veces nosotros nos hemos sentido de pronto inhabilitados, voy a poner ese término, al creer que no tenemos la capacidad para dar algo. Y tú nos decías que habías visto que tenías potencial en muchas cosas y ahora cuando tú lo hablabas recordaba de que en la psicología muchos de los procesos que nosotras generamos es que las personas que tienen muchas habilidades para desarrollar muchas tareas también tienen una cualidad muy grande. Y es que tú no lo acabas de decir, y es la cualidad de podernos adaptar fácilmente a los procesos y evolucionar con ellos. Y claramente que tú nos acabas de dar ese ejemplo y te lo digo para las personas también que nos están escuchando, porque a veces pensamos más en lo que nos falta y no en lo que tenemos y hay que comenzar a trabajar en eso. Y De acuerdo. con esto, Sandra, me surge la siguiente pregunta y es si hubo algún momento de tu vida laboral o profesional en el que pensaste en abandonar todo lo que estabas haciendo, o que te ayudó o que te inhabilitó en ese momento, pero que después te ayudó como a retomar y decir, sí lo puedo, como ese trance entre quiero dejar y puedo continuar. Muy buena pregunta también. Sabes que hacer empresa no es fácil, definitivamente. Y hay momentos donde, como yo siempre digo, hay momentos donde a uno le va súper bien, pero hay momentos donde a uno le va súper mal, ¿cierto? O inviertes dinero en ciertos proyectos y fracasan. Yo creo que ser empresario requiere que tú comiences como a tener un callito para el fracaso, ¿cierto? A que muchas cosas que tú sueñas, que analizaste la viabilidad, que pusiste a expertos, todo lo que sea, no funcionan, ¿cierto? Y como que te quedas sin saber por qué no funcionaron. Y hay momentos, digamos, como en esos momentos como tan duros y tan difíciles que tú dices, ay, Dios mío, ¿será que me vuelvo a emplear? ¿Será que vuelvo a trabajar en una empresa? Y yo recuerdo que en un momento lo hice. Y claro, pasaba hojas de vida y me decían, no, usted, es que Sandrita, pues excelente tenerla a usted, pero usted está sobrevalorada. No, 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 usted aquí se nos va a aburrir. Y yo les decía, no, no, no importa, pues yo que sé, un cargo de subgerente o lo que fuera. Me decían, no, 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 no. Entonces, y yo decía, tan particular, o sea, qué complejo entonces para personas cuando han ha alcanzado cargos directivos altos, el poder entonces trabajar en una organización porque son considerados sobrevalorados, porque tienen muchos estudios, porque tienen diferentes maestrías, porque han alcanzado ciertas posiciones. Pero en mi corazón siempre estaba ese de, no, vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante. Y yo soy una persona que siempre piensa muchísimo en la solución. Yo no me quedo en el pasado. Yo digo, bueno, esto pasó, aprendamos de eso y vámonos para adelante. Y ensayemos por este lado y ensayemos por este otro. Y miremos esta otra alternativa. Y yo creo que es bellísimo porque yo creo que esa perseverancia, la disciplina, el esfuerzo y sobre todo como ponerle la mejor calidad, una calidad excelente a tus servicios, a tus productos, hacerlos con pasión, hace que nuevamente como que puedas aflorar, puedas salir adelante, puedas crear nuevas unidades de negocio, como nos pasó, digamos, como a nosotros porque cuando arrancamos, arrancamos por una línea y se activaron fue otras. En fin, entonces yo creo que ese es el desafío como de todo empresario. A una persona a quien yo admiré mucho como líder, recuerdo que siempre me decía, Sandrita, lo importante no es tener dinero, es saber administrarlo. Entonces yo creo que lo mismo es en las empresas. No es alcanzar como ciertas metas, sino tú cómo las administras y cómo generas esa permanencia en el tiempo. Y yo creo que ese es como el mayor desafío, que de alguna forma no es que las cosas estén hechas, uno sigue teniendo desafíos. Por darte un ejemplo, mira la pandemia, para una empresa de consultoría, de coaching y escuela de coaching, pues fue algo absolutamente terrible, ¿cierto? No obstante, entonces uno sigue mirando y pensando cuáles son las necesidades que entonces en la pandemia tienen las organizaciones y los líderes para uno poder ofrecerle, ¿cierto? Entonces, lo que te quiero decir es que tiene que haber muchísima creatividad y muchísima proactividad para uno, digamos, en esos momentos también de adversidad, uno volverse a parar y uno decir, no, aquí, mejor dicho, continuemos, porque
En ese sentido, a mí me da mucho orgullo decir que ya iConnect tiene 22 años. Entonces es mucho tiempo, han sido mucho, digamos, como esos trabajos, esfuerzos, trabajo en equipo, obviamente, y sobre todo la pasión y el amor con el que nosotros buscamos ofrecerle lo mejor a nuestros clientes y a nuestros alumnos, obviamente. Así es, Sandrita. Y yo creo que eso nos pasa a todos los seres humanos y en todos los ámbitos. Esa pregunta de que tú decías, ¿será que esto es para mí o será que vuelvo de inicio? Yo creo que eso nos pasa como madres, como esposas, como hijas, como amigas, en donde uno puede llegar a sentir ese, ¿será que sí? ¿Será que no? Y eso me lleva a la siguiente pregunta, Sandrita, y es ¿cómo es un día típico para Sandra cuando no se siente tan bien? Como qué rituales, qué hábitos, qué te recarga para que continúes con esa misma actitud de, como decías, perseverar. Bueno, eso está muy interesante. ¿Qué te dijera yo? A ver, yo, por ejemplo, todos los días al levantarme medito. Hago una meditación guiada, pues mínimo de 10 minutos, pero normalmente suelen ser meditaciones de unos 30 minutos. Y yo creo que eso es algo absolutamente hermoso porque la primera meditación que siempre hago es de agradecimiento por tanto que uno tiene, por el solo hecho de la vida, la salud, abrir tus ojos. Yo de hecho siempre que abro mis ojos digo, gracias Dios mío por un día más de vida, porque la verdad es que la vida es un milagro cuando uno verdaderamente como que deja de mirar todo lo de afuera y se conecta más a mirar no solamente el adentro, sino todo lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Entonces aquí vas a ver que otro recargador que yo tengo es que vivo en un lugar bellísimo donde, como verán ustedes atrás, es una reserva forestal, hay un bosque, entonces me encanta bajar al bosque con mis perras, tengo dos perras bellísimas y me bajo con mis perras, ellas son felices, pero yo siento una energía, una paz. Siempre he visto la naturaleza y los animales como grandes maestros que todos los días nos están enseñando. Entonces, para mí eso es una recarga absolutamente poderosa. Hago también, digamos, un poco de ejercicio, que a veces me da pereza y yo digo, 15 minutos, Sandra, 15 minutos, fuerza de voluntad. Y entonces, claro, los 15 minutos se van a 30 minutos o a una hora, ¿cierto? Creo que es fundamental porque esta máquina biológica obviamente se va envejeciendo y necesitamos aceitarla. Entonces, creo que es algo como un ritual para mí también el procurar casi todos los días hacer ejercicio. Y ya, digamos como que dentro de ese día a día ya es uno organizarse, porque si bien digamos como que uno es dueño de su tiempo, porque no tiene uno un jefe, yo me organizo así, día de trabajo común y corriente con mis clientes, con mi equipo, de una forma digamos como estructurada y organizada, ¿cierto? Lo que sí he buscado es disfrutarme muchísimo la vida, los momentos, disfrutarme digamos el almuerzo, no hacerlo como desde la velocidad como lo hice mucho tiempo cuando, digamos, trabajaba para otras compañías, que recuerdo, por ejemplo, en el fondo de garantías, la gente me decía, ay, doctora, pero por Dios, usted ni siquiera saca tiempo para almorzar. Y yo recuerdo que yo almorzaba en el puesto y le decía, no, es que hay que trabajar por los empresarios colombianos, les decía. Y yo era trabajando y comiendo, no, ya me disfruto como mis momentos, disfrutarse uno en la mañana de un buen café o un buen capuchino que me encanta. Yo creo que todas esas cosas son las que nos reenergizan, ¿cierto? En medio, digamos, como de a veces el estrés que se da en el día a día de las actividades, de los trabajos, de todas las dificultades que se nos puedan presentar. Y yo creo que eso es algo muy, muy bonito. Y obviamente siempre antes de acostarme hago mis oraciones, porque yo creo que uno acostarse, digamos, como conectado con la oración, personalmente para mí es como, uy, como soltar lo que tenga que soltar y recargarme para dormir, ¿cierto? Que pienso que es un momento sagrado de todo ser humano y tener un buen sueño en ese sentido. Así es, Sandrita. Yo tuve en algún momento la duda de cómo haría Sandrita o cómo hará Sandrita para sacar tiempo en medio de tantas responsabilidades y pues me lo acabas de contar, me acabas de sacar de esa incógnita y me lleva a pensar de cuántas veces nosotros como líderes no caemos en esa trampa, ¿no, Sandrita? De el
deseo, bueno, no sé, la pasión, porque también se conecta con nuestra pasión, el querer dar, el hacer, el responder, y en muchos momentos nos olvidamos de nosotros y nos olvidamos que si no estamos bien, es muy difícil que podamos entregar lo mejor, porque nos Así, hará falta un poquito para dar siempre. Entonces así. creo que es muy saludable escuchar lo que tú nos dices y tener muy presente el sacar un momento también para cada uno de nosotros y para complementar esas vidas de esposa, de hija, de amiga, de compañera, que a veces se nos olvida a nosotros siendo líderes. Y Tal bueno, cual. sí, Y aquí te quiero sumar algo, Jamie, y es que muchas veces uno en esa dinámica laboral como que, digamos, como que va dejando de lado, sin uno creerlo, los seres que uno más ama. es que ama, sí, Porque de hecho, por ejemplo, yo antes viajaba demasiado. Entonces, y a pesar de que yo, digamos, como que, por ejemplo, con mi hija menor, me conectaba virtualmente todas las noches y podíamos estar hasta 3 horas y ella estaba, mientras yo estaba trabajando, ella estaba, digamos, estudiando y yo le preguntaba que qué estaba haciendo, cosas así. Uno dice, ah, bueno, estoy manejando calidad de vida. Es que no es tanto cantidad, sino calidad. Cuando a mí la pandemia me enseñó muchas cosas y que de verdad así de alguna forma estuvieran como grandes, uno les hacía falta y que uno tenía que estar mucho más presente. Entonces ahí eso me llevó mucho como a reevaluar cosas en mi vida. empatizo contigo totalmente, Sandrita. A veces nos entregamos tanto de lo que es importante pero no urgente y Mm. olvidamos lo urgente y esencial de toda nuestra vida que somos nosotros y nuestras familias. Así Y es. esto creo que hace parte esencial de crear vínculos afectivos fuertes, ¿no? De esa conexión que necesitamos nosotros mantener especialmente en nuestra casa, con nuestra familia, con los seres que amamos, porque pues seamos sinceras, Sandrita, o sea, si nosotras no estamos bien, pues seguramente no vamos a poder tener tampoco relaciones saludables al interior de una organización y todo parte desde nuestra esencia. Así Y es. con esto te quiero preguntar algo que realmente te cuento que en muchas clases que tú brindaste y bueno, en algunos momentos en que he podido observarte, siempre me ha causado gran curiosidad y además admiración y que quisiera que tú nos dieras a mí y a todas las personas que nos están escuchando, porque sé que muchos empatizan conmigo, es esa sabiduría que tiene Sandrita para mantener la calma para que en medio de cualquier situación, reunión agitada, en medio de conversaciones, tú puedas mantener ese equilibrio al cual es tan difícil a veces llegar y equilibradamente decir no, pero desde el amor. Con esto te quiero decir que es una de las cosas que más trato de hacer consciente todos los días porque suelo quedarme callada y no puedo expresar, pero a ti te admiro que lo puedes hacer con tanto amor, Sandra, que quiero que nos des, por favor, esas herramientas para la vida. Ay, qué linda tú. Mira, yo creo que el primer espacio de aprendizaje que tuve lo tuve a través de la meditación, ¿cierto? Porque la meditación te lleva mucho a estar, digamos, como con el cerebrito no tan revolucionado, ¿cierto? El cerebro funciona como si fuera una especie de motor, ¿cierto? Por Hertz. Entonces, digamos, cuando estamos así despiertos, operamos en beta. Pero lo que no nos damos cuenta es que cuando estamos súper estresados o enojados o tristes y con las emociones muy alteradas y con mucha información en la cabeza y como con confusión, entramos como en un beta alto, ¿cierto? A mí me encanta asimilarlo, es como que usted está conduciendo su carro con el acelerador full. Una cosa es usted acelerar, digamos, 10 segundos, 30 segundos, pero otra cosa usted es seguir acelerando el carro 10 minutos, se le quema el motor. Algo muy parecido nos pasa a nosotros. Por eso es que la gente sufre de síndrome de burnout cuando precisamente se sienten quemados en el trabajo y tan agobiados por tantas cosas. Entonces, cuando tú comprendes que yo tengo que aprender a equilibrar mis emociones, y eso, y vuelvo a traer el tema de la meditación, porque la meditación te lleva muchísimo a estar en un beta medio o en un beta bajo. Entonces, un beta medio es que tú ves el problema, pero tú qué tienes que pensar es suelta, sientes la emoción, la sueltas rápidamente, pero lo que dices es busco la solución.
Y un beta bajo, yo digo que uno aprende a estar como por encima del bien y del mal. Y es que, claro, problemas todos los días vamos a tener. O sea, eso forma parte del liderazgo. El tema es concentrarme en resolverlo, ¿cierto? Y dentro de esa resolución posiblemente habrán noes que tenemos que decir y que a veces nos pueden dar dificultad. Decir, no puedo seguir así, no puedo, yo qué sé, tener tanto agobio por esto, no quiero esto otro. Tenemos que aprender a decir no, tenemos que aprender a decir, a marcar límites. Y yo digo que el gran problema que tenemos los seres humanos es que nosotros le ponemos el límite al otro. Cuando uno le dice, no, es que tú tienes que cambiar, no, el límite, tú eres quien te lo pones. Si, por ejemplo, yo estoy en una reunión y a mí me están gritando y me siento irrespetada, yo le digo, baja por favor la voz y hablemos tranquilas, porque no me gusta que me hables así y la persona me sigue gritando. Yo en vez de seguir peleando con la otra persona, lo que hago es que voy a decirle, ¿sabes qué? No va a continuar la conversación en estos momentos. Cuando tú te calmes, conversamos. Yo en estos momentos me voy. Es decir, el límite lo pongo yo. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más importantes, aprender a nosotros poner límites. Y los límites no son bruscos, no son de, no, no más. No, muchas veces, por ejemplo, cuando estamos full, porque a mí me encanta decir que uno de los grandes problemas que tienen los líderes es que le dicen sí a todo, tienen el sí suelto, sí te ayudo, sí lo uno, sí lo otro, y después están agobiados, no aprende a decir no. Sabes que me encantaría ayudarte, pero estoy en estos momentos colapsado de trabajo. Déjame, yo le pregunto a Susana si te puede colaborar o yo te podría ayudar mañana a tal hora, ¿cierto? Es decir, tenemos que aprender a decir no. Tenemos que aprender a marcar límites, pero también sobre todo es que tenemos que aprender es a ocuparnos y no tanto a preocuparnos, porque nos comenzamos a anticipar a cosas que ni siquiera han ocurrido. Y todo eso que genera una bioquímica emocional. La persona preocupada, entonces siente ansiedad, siente angustia, una serie de cosas, y el hecho ni siquiera ha ocurrido. No, si te ocurrió en ese instante, solucionalo. Y tienes que buscar tener equilibrio emocional para solucionar, porque o si no, si solucionas desde la emoción en la que estás instalado, desde el enojo, desde la frustración, desde la impotencia, desde la ira o lo que sea, verdaderamente vas a solucionar desde esa emoción. Entonces, tu solución va a ser a lo bombero, apagando incendios, ¿cierto? Va a ser una solución reactiva, no proactiva. Cuando uno dice, bueno, no hay de otras, miremos alternativas, comencemos a generar soluciones, reunamos al equipo o miremos esto, ¿qué vamos a hacer? Entonces ahí es donde cada quien da lo mejor de sí, pero en un equilibrio emocional, ¿cierto? Ahí es donde nosotros no podemos dejarnos secuestrar por la emoción. Ese es uno de los grandes aprendizajes que tenemos. Qué interesante, Sandrita, y esa palabra final de secuestrar por la emoción me hace recordar una frase que claramente utilizamos y practicamos mucho en la parte corporativa y es que nosotros no somos los responsables de cómo nos hablan, cómo nos tratan o cómo nos cuestionan, pero sí somos responsables cómo reaccionamos ante ello, ¿no? Y es ahí Correcto. donde está realmente la sabiduría y es aprender a influir en nosotros mismos que creo que es el desafío que tenemos en todos los ámbitos, no solamente en la vida corporativa, sino también en la vida personal. Y con esto quiero preguntarte, Sandrita, para mí, por ejemplo, que después de tantos años de haber estado incorporada a una empresa, pero que hoy estoy siguiendo los pasos de algunos de mis mentores y líderes, ¿qué estrategias utilizas tú, Sandra, para poder incorporar personas a tu equipo? Como cuáles son esas estrategias o esas habilidades que tú esperas encontrar en cada persona que quieres adherir a tu grupo? Muy buena pregunta. Mira, yo creo que lo primero es que a mí me encanta, por lo menos personalmente, tener excelentes seres humanos, ¿cierto? Para mí es muy importante que esa persona, digamos, como que sea una persona buena, una persona confiable, una persona, la lealtad para mí es fundamental y más, digamos, en este sector de la consultoría y, digamos, como de la formación en coaching. Para mí la lealtad es fundamental porque verdaderamente vas a sentir confianza, vas a conectar, digamos, como de una manera muy valiosa, digamos, como con las personas de tu equipo. Otra cosa también es las competencias, que la persona tenga las competencias, porque muchas veces obviamente cuando buscamos mucho ese recurso humano, porque sea buena gente,
tenemos que mirar lo que precisamente le recomiendo a los líderes. La persona tiene que tener las competencias, porque si no vas a tener posiblemente una persona muy buena gente, pero no competente para el puesto de trabajo. Y tú te vas a frustrar, pero esa persona también se va a frustrar, ¿cierto? Entonces, verdaderamente uno poder poner las habilidades de la persona en el área de la organización donde verdaderamente la persona pueda ser funcional, pueda mostrar todas sus capacidades y sus habilidades. Yo creo que esos es como los aspectos como más importantes que yo tengo en cuenta cuando contrato gente para mi equipo. Sandrita, y si uno de esos se cuela, voy a poner este término, se te mete allá en el equipo, ¿cómo hace Sandrita para afrontar con quienes tienen visiones opuestas a la tuya? O por lo menos con quien tiene una visión opuesta a la de la compañía, que en este caso pues sería lo más relevante para que funcionara el equipo. Mira, esa pregunta es súper buena porque yo la asimilo mucho como al amor. Voy a decir una frase muy romántica, pero que no es tan romántica, ¿cierto? Que es, yo digo, amar no es mirarse a los ojos, es mirar juntos hacia un mismo objetivo. Y lo mismo tienen que ser las personas del equipo. Las personas verdaderamente tienen que ser apasionadas y gustarle lo que se hace. Es decir, tienen que estar súper alineadas a la visión y a la misión de la organización, al propósito que se busca. Si digamos como que en medio del camino uno ve que esas personas no están alineadas, bien sea porque no están conectadas al propósito, bien sea porque no tienen las competencias para poder ofrecerle, digamos en este caso a nuestros clientes, lo que nosotros les prometemos, porque eso es una promesa de valor. Entonces, obviamente, ahí es donde uno tiene que prescindir de las personas, lo cual no es fácil porque todas las personas que me conocen saben que yo genero una conexión y una relación hasta de amistad con las personas de mi equipo, ¿cierto? Entonces, cuando hay una relación de amistad y tú tienes como mucho afecto, a veces digamos como que tomar decisiones no es fácil, pero ante todo el bien común de la empresa, el bien común de los clientes que nosotros tenemos, de nuestros alumnos, para que salgan, digamos, como con excelencia bien formados. Ese bien común tiene que preponderar ante cualquier ámbito y en cualquier espacio. Es lo mismo en una familia. En una familia uno que busca el bien común, no entrar en disputas porque uno siempre va a tener personas que piensen diferente. De hecho, yo digo, muy chévere cuando uno tiene personas que miran las cosas de una manera distinta porque lo retroalimentan a uno. Tal vez uno tiene un espacio de ceguera frente a lo que uno está viendo, ¿cierto? Pero digamos como que esos diferentes puntos de vista tienen que permitir de alguna forma que crezca algo mejor, ¿cierto? O que cuidemos más este producto o que lo mejoremos. Pero ya digamos, si se generaran puntos de vista de observadores completamente diferentes, como te decía, como el amor, le tiene uno que decir, me encantó haberte tenido, pero no coincidimos, ¿cierto? Un poco así como en las Un poco así. relaciones, que a veces tenemos que tomar decisiones. Absolutamente de acuerdo contigo. Eso de elegirnos, elegir y tomar decisiones siempre me ha hecho mucho sentido en lo que he aprendido últimamente. Y con eso me lleva a pensar en el desafío que tenemos en este momento. Y voy a empezar por aclarar que mis dos hijos son uno adolescente o bueno, saliendo de la adolescencia y el otro ya saliendo de la adolescencia a la vida adulta. ¿Por qué lo aclaro? Porque hablo desde el amor de mamá también. Y es en esta evolución que estamos teniendo constantemente y tú como líder, ¿cuál sería como esa principal recomendación que tú le darías a esas nuevas generaciones que se van a venir a enfrentar a un liderazgo, a una corporación, a una compañía? Con el trance de la vida, con la transición humana y pues claramente con la evolución digital y sistemática a la cual nosotros nos vemos enfrentados en este momento. ¿Cuál crees tú, Sandrita, que sea la mejor herramienta que ellos podrían utilizar? Mira, yo creo que lo primero es que tienen que tener mucha humildad para aprender, porque cuando uno está abierto al aprendizaje constantemente es algo absolutamente bello, independientemente de la posición en la que estén, pero más aún si están en una posición media o alta, uno poder entender cómo opera la gente de la base, cuáles son como sus dolores, sus puntos, digamos, como de quiebre. Porque cuando uno comienza a entender cuál es la dinámica, puede brindar soluciones, puede ser muchísimo más proactivo, puede ser uno mucho más recursivo. Y ese aprendizaje requiere de una grandiosa capacidad de escucha, porque creo que a veces la internet y por tanta información,
muchas personas en una posición creen que se las saben todas cuando están en pañales, ¿cierto? Eso es como cuando uno de mamá ve que el hijo, yo qué sé, la niña de uno está de 3 años y le dice, ay mamá, yo estoy grande, yo ya me voy para la guardería, yo qué sé, y uno le da una ternura porque uno dice, grande, o sea, bien pequeñita. Y yo, ¿por qué hago este símil? Porque creo que a veces a los jóvenes cuando entran en las empresas se las creen como que se las saben todas. Entonces yo creo que ese conocimiento que tienen es absolutamente poderoso si saben utilizarlo en sus puestos de trabajo, pero que eso no los lleve a creer que se las saben todas porque definitivamente uno todos los días aprende. Tú sabes que yo he estudiado muchísimas cosas, sigo estudiando y cada día digo, Dios mío, pues a uno le falta tanto conocimiento, tanto aprendizaje y sobre todo que el aprendizaje se da desde la experiencia, desde la relación con los compañeros, con el jefe, poder solucionar los problemas que se están presentando, poder muchas veces respetar los puntos de vista que tal vez no sea el mío, pero si esta persona que tiene más experiencia o es mi jefe me está dando ese punto de vista, ¿por qué no tenerlo en cuenta? Entonces yo creo que, digamos, no solamente ponerle pasión al trabajo, sino, digamos, el generar esos espacios de aprendizaje que permitan que ese bien común que se busca en una organización se pueda cumplir. Excelente, Sandrita, qué interesante. Y bueno, Sandrita, ya vamos llegando al final de este primer episodio y quiero hacerte un par de preguntas más. La pregunta más literal es ¿cómo ves tú el futuro del liderazgo? Muy buena pregunta. Y más aún precisamente con la inteligencia artificial, con cómo se va a desarrollar todo. Mira, yo creo que el futuro del liderazgo tiene que, digamos, como que hacerse cargo de, uno, que haya un liderazgo muy humanizado, porque hay un gran temor a la deshumanización de las personas y de los puestos de trabajo, porque va a haber mucha tecnología, va a haber mucho robot, va a haber mucha inteligencia artificial operando ciertos puestos de trabajo. Pero yo creo que esa parte humana es la que más tiene que aflorar para un futuro y para un liderazgo efectivo, porque recordemos que la inteligencia artificial va a ser muy interesante para, digamos, trabajos que son repetitivos, pero lo que viene a ser la creatividad, un robot o una inteligencia artificial está parametrizada, no va a ser creativa, no va a tener esa capacidad posiblemente de innovación, así te dé muy buenas ideas, no va a entender la condición de lo humano, la dicotomía de los seres humanos que somos como tan complejos, ¿cierto? Entonces yo creo que son cosas en las que nosotros como líderes tenemos que desarrollarnos muchísimo. Tenemos también que ser muy amigos de la inteligencia artificial y de todos los cambios tecnológicos que se den, ¿cierto? Porque yo creo que uno de los grandes también aspectos para los líderes es la capacidad de adaptarse a los cambios. Recordemos que estos entornos BANI, que son ambiguos, que son inciertos, que ya no son comprensibles, nos van a llevar a que hoy se hacen las cosas de una manera, mañana se hacen de otra, pasado mañana de otra, y tenemos que adaptarnos, pero tenemos que ayudar a que los equipos se adapten. Yo creo que los líderes que desarrollen muchísimo su capacidad de adaptabilidad, que desarrollen mucho su liderazgo coach, que es desde ese arte de preguntar, de que la persona pueda resolver, de que ellos no siempre le estén dando las respuestas a sus colaboradores, de que se conecten mucho con el aprendizaje de lo que es la inteligencia artificial y como te digo, que la vean como una amiga. Y fuera eso, que sean líderes muy humanos, yo creo que esa va a ser la tendencia que vamos a tener en el futuro para el liderazgo. Qué profunda respuesta, Sandrita. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo y empatizo en todo lo que tú dices y yo creo que en cualquier cosa nos podrán llegar a reemplazar, en cualquier cosa, pero menos en la humanidad, en el amor. Creo que eso será irreemplazable totalmente. Y bueno, Así. Sandrita, te voy a poner una pregunta final y todo un reto. Si hoy y solo hoy te dijeran, Sandra Ross, tú debes entregar tu legado, pero no puedes elegir a quién le vas a entregar ese legado. Sencillamente lo vas a entregar. ¿Cuál sería esa perla más grande, Sandrita, que tú pedirías que mantuvieran a través de generaciones? Qué hermosa pregunta. Yo creo que sería amor y servicio, que es la forma en que yo busco vivir, ¿cierto?
Ese amor, entendiéndolo, no de que seamos cariñositos, no, sino de respetar el observador del otro, de legitimar a esa persona si sea diferente a nosotros, de obviamente ser muy afectuosos en el sentido de muy respetuosos con esa otra persona que es completamente diferente a mí. Em, y hablo del servicio también porque yo creo que los seres humanos, por naturaleza, como líderes en nuestro hogar, como líderes individuales, como líderes en una sociedad, como líderes en una organización, estamos dados para dar, para servir, ¿cierto? Y entonces yo creo que esa mezcla de servir con amor es el legado que yo dejaría, porque creo que no hay nada más bonito que se logren objetivos a través de esos espacios de amor, ¿cierto? Que como les digo, lo veo desde ese espacio de respeto, del construir, de crecer, que nos hacen sentir muy bien y que nos hacen sentir valorados, porque todo ser humano merece ser reconocido, ¿cierto? Entonces, y yo creo que así hayan disputas y diferencias, hasta una disputa y diferencia se tiene que aprender a resolver desde el amor. Eso es como la misma terminación de una relación, por ejemplo, cuántas veces ya no queremos estar en la empresa o ya no queremos estar con nuestra pareja o yo qué sé, con un compañero o compañera de trabajo, pero ¿por qué siempre desde el desamor, desde el odio, desde el rencor? No, uno ya, tú tienes una forma de ver el mundo, yo tengo otra, chévere, te deseo lo mejor. Entonces siempre he pensado que el amar y el servir desde el amor es la clave y eso sería lo que dejaría como legado. Uy, muchísimas gracias por compartir esa sabiduría contigo, Sandrita. Y para cerrar nuestro programa, quiero contarte, no sé si has visto ya algunas de las publicaciones que hemos hecho de este programa de Diario para un Líder. Y tú me haces recordar mucho, Sandrita, en cuando comenzamos a hacer como esas primeras frasecitas, en donde recordaba que nosotros estamos hechos de retazos, de hilos finos y dulces que nos ayudaron a curar muchas heridas y esos hilos de pronto más gruesos, un poco más bruscos, pero que también nos ayudaron a crecer. Y que finalmente todos estamos hechos de esas fibras y de esos hilos a través de cada una de las personas que ha pasado por el trascender de nuestras vidas. Y es muy seguro que tú has pasado por la vida de muchos y que has inspirado a muchos, Sandrita, y por eso quería que fueras nuestra primera invitada a este programa. A diario de un líder, en donde cada historia será contada por la propia voz de su protagonista y donde queremos que se adhiera un retacito más a cada una de nuestras vidas. Y les doy gracias a cada uno de ustedes por haberse unido a nuestro canal a través de YouTube y de RSC Radio, en donde se escuchan cosas buenas.